Bueno, vamos a hablar un poquito de neumonías adquiridas en la comunidad. Así que ya largamos con esto. Bueno, otro tema que, por supuesto, que seguramente ya más de alguna vez vieron. Así que lo que vamos a hacer es, obviamente, dar algunos conceptos básicos sobre cómo tendremos que manejarnos. Fundamentalmente, recordando que estamos hablando de una patología que tiene una alta incidencia, que en el país es la sexta causa de muerte, la quinta entre los mayores de 60 años. Lo importante, más allá del diagnóstico, es determinar en qué escenario vamos a tratar al paciente. La mayoría de los casos, obviamente, es de manejo ambulatorio, mientras que un 20% debe ser internado, de los cuales un 10%, es decir, la mitad, requiere el ingreso en terapia intensiva. Porque esto obviamente tiene su relación con la mortalidad, que es de aproximadamente un 4% globalmente. En ambulatorios obviamente muy baja, en los internados va del 4 al 14, pero claro, esto se incrementa en forma notoria en los ancianos y fundamentalmente llega a casi un 40% en los internados en terapia intensiva. Por supuesto que en otros países donde también hay estadísticas más o menos fidedignas, la mortalidad por procesos respiratorios agudos, muchos de ellos adquiridos en la comunidad, también tienen cifras de mortalidad relativamente significativas. Bueno, en esta patología donde por supuesto puede haber muchas diferencias entre los distintos profesionales, lo importante es unificar siempre los criterios, unificar los protocolos, unificar las guías, unificar de alguna manera lo que vamos a hacer todos en su gran mayoría para no confundir a los pacientes, porque si uno dice una cosa, el otro dice la otra, y al tercer día viene un tercero y dice algo totalmente diferente, en esas contradicciones, por supuesto, esto va a terminar siendo bastante problemático en cuanto a la, por lo menos, confianza que los distintos pacientes van a tener con respecto, lógicamente, a estas distintas, por lo menos, patologías que son, obviamente, muy respiratorias, muy comunes, pero que también obedecen a veces a criterios muy particulares en cuanto a la atención. Por eso hay que tener en cuenta que, por un lado, uno se puede encontrar con nuevos patógenos, que puede, obviamente, también existir un perfil de resistencia cambiante, que hay nuevas formas de diagnosticar las situaciones, esto en función también de la infraestructura de cada lugar. Hay algunos lugares que pueden tener la reacción en cadena de la polimerasa, otros que van a tener que seguir utilizando métodos convencionales y otros que, lógicamente, en esos escenarios de poca complejidad no tienen mucha disponibilidad para llegar al diagnóstico etiológico. Por eso, uno tiene que siempre tener en cuenta las guías se van actualizando con ciertos intervalos, con ciertas periodicidades, y esto es lo importante sobre lo cual en estas patologías siempre vamos a tener que por lo menos responder o básicamente respaldarnos. Esto es fundamental siempre en este contexto tenerlo presente. Obviamente es una de las causas más frecuentes de mortalidad asociada con enfermedades infecciosas. Obviamente el alto porcentaje que va a entrar en una terapia intensiva va a tener obviamente la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Muchos de estos pacientes, por supuesto, van a tener alguna situación agravante de estas evoluciones malas en función de comorbilidades. Y por supuesto los que necesitan ARM van a tener una mortalidad que puede llegar a superar el 50%. Ahora, una definición exacta de lo que es una neumonía adquirida en la comunidad grave no es obviamente universalmente definida o aceptada. Muchos de estos
diagnósticos son retrospectivos en función de un paciente que requirió de la terapia intensiva, pero por supuesto que eso también tiene que ver con el lugar donde yo estoy trabajando, la complejidad del lugar, la posibilidad de tener una terapia de infraestructura importante cercana, porque esto obviamente también me va a facilitar de alguna manera el ingreso de estos pacientes en estas áreas, obviamente de mayor complejidad en la atención. Por supuesto que en este contexto uno tiene que siempre utilizar algún protocolo, alguna guía, alguna forma de estratificar según la gravedad, elegir obviamente el sitio de atención, como dije anteriormente, y el principal objetivo de esta estratificación, clasificación o triage, de alguna manera, es decidir si lo voy a atender al paciente de forma ambulatoria, en una sala general o en una unidad de cuidados intensivos, porque esto también va a influir sobre los costos, el riesgo de comorbilidades, porque esto también significa que pacientes graves con comorbilidades van a tener una mayor mortalidad en función también de esas afecciones subyacentes y obviamente a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, particularmente las infecciones intrahospitalarias. Entonces, dentro de los distintos criterios, distintos índices, uno de ellos es el Pneumonia Severity Index, que es el que conocemos con el nombre de PCI. No es obviamente muy, por lo menos, práctico desde el punto de vista de la cantidad de ítems que obviamente tienen. Esto de alguna manera hace que lo único para lo cual puede llegar a tener alguna utilidad es identificar a los pacientes que tengan una neumonía adquirida en la comunidad de bajos riesgos, candidatos a manejo ambulatorio. Pero claro, tiene tantos ítems que realmente a veces es bastante complejo en cuanto a poderlo utilizar en la práctica diaria, por lo menos en una guardia. El que lo ha reemplazado, o el que se más utiliza, obviamente, y el que se aconseja, es el CURB 65, que fue desarrollado por la Sociedad del Tórax Británica, ya hace unos 20 años atrás, y que tiene, obviamente, 5 ítems particulares, la edad, la presión arterial, la urea, el estado de confusión, la frecuencia respiratoria, porque eso me permite que cuando este índice tiene un puntaje muy bajo, el manejo puede ser ambulatorio. Cuando ya supera los 2 puntos, habrá que decidir la internación del paciente y obviamente ya con 4 o 5 puntos, la necesidad de una terapia es de alta posibilidad que tenga que ser cumplida. ¿Por qué? Porque este índice identifica a los pacientes con alto riesgo de mortalidad o de internación en unidades cerradas. Así que es el que más se aconseja y que siempre uno recomienda que en la historia clínica, sea de manejo ambulatorio o de internación, uno anote el puntaje del CURB para que de esa manera uno ya tenga, juntamente con la oximetría, es decir, la PO2, la saturación del paciente, un valor objetivo para determinar a dónde lo va a seguir a ese paciente y fundamentalmente si se descompensa 2 o 3 días más tarde, saber que en el momento en el cual se tomó esa determinación de manejo ambulatorio, esa determinación estuvo avalada por lo que es el CURB y obviamente una saturación adecuada en el momento de esa evaluación. Después está el SMART-COP, que también es una variante del CURB 65, y la escala de la Sociedad del Tórax Americana con la Sociedad de Infectología Americana, que tiene criterios menores como infiltrados, la PO2, la frecuencia respiratoria, la urea, la leucopenia, y fundamentalmente la necesidad de la ventilación mecánica o del shock séptico, que son obviamente lo que van a establecer en ese paciente la necesidad de ingresar directamente en una sala de cuidados intensivos. Por lo tanto, se sugiere, se recomienda en los PROA, los PROA son los nuevos programas de uso de antibióticos que muchas instituciones están desarrollando y que también de alguna forma nos van guiando en cuanto a lo que es el manejo de distintas afecciones comunes.
utilizar el CURB-65 como una forma, por lo tanto, de poder claramente con la oximetría de pulso determinar la gravedad de ese cuadro y obviamente a dónde o en qué escenario lo vamos a manejar. Un CURB de 65 superior a 2 siempre nos indica por lo menos la necesidad de internación de ese paciente. Y los que están directamente en shock séptico o con falla respiratoria van a ir directamente a terapia intensiva. Cualquiera de estos índices debe complementarse con otros factores como comorbilidades, contención familiar, adherencia, etc. Uno tiene que recordar que obviamente el diagnóstico de una neumonía es eminentemente clínico, con lo que puede ser, más allá de la puntada de costada, el síndrome de condensación, la pectoriloquia, la presencia obviamente de un murmullo vesicular alterado, el aumento de la matidez en la percusión, la presencia ocultatoria de crepitantes, etc. Esto obviamente es totalmente clínico. Por supuesto que podemos tener epidemiología que nos ayude, sí. Por supuesto que antecedentes de viajes, como es pensar en algunas patologías que son muy endémicas en algunas regiones del país o de Latinoamérica, como hantavirus, itacosis, todo lo que es una leptospirosis, que también van a tener su componente respiratorio. Obviamente uno debe confirmar la etiología, particularmente en función de pacientes con comorbilidades que ya fueron sometidos a gran cantidad de antibióticos previamente. También en el caso siempre importantísimo para descartar la posibilidad de una tuberculosis, por eso la vaciloscopía en estos pacientes es esencial, y más si el paciente es un inmuno comprometido. Desde el punto de vista clínico, diferenciar típico de atípico obviamente no es posible si no tenemos una placa que obviamente nos ayude, obviamente, en esa diferencia. Algunas de las posibilidades que también nos brinda el uso de biomarcadores está dada por el hecho de una eritrosedimentación acelerada, alguna proteína C reactiva aumentada. Esto, por supuesto, complementa, nos sirve para el seguimiento, pero no hay que pensar que siempre estos valores van a estar alterados, porque en el inmunocomprometido grave, muchas veces una eritrosedimentación, una proteína C reactiva, ni siquiera se moviliza demasiado, con lo cual no va a tener ese dato un valor en cuanto al pronóstico y menos para el seguimiento. Ahora uno siempre tiene que tener criterio de mínima y criterio de máxima con respecto a lo básico que tiene que hacer y a lo que eventualmente el lugar donde uno trabaja le puede aportar. En esas neumonías en las cuales uno considera, por un CURB-65 obviamente de 0 o de 1, la posibilidad de un manejo ambulatorio en un individuo menor de 65 años sin comorbilidades, la radiografía de tórax es esencial. Obviamente como criterio máximo a esa radiografía le añadiremos obviamente una placa de tórax de perfil, eventualmente los estudios del GRAM y del esputo en función de descartar, más allá de la tuberculosis, algún otro germen que pueda predominar. Obviamente siempre el neumococo va a ser el más frecuente. El estudio de un hemograma, recuento y fórmula, y siempre considera HIV, porque cualquiera de estas patologías respiratorias puede ser no más que el comienzo desde el punto de vista del diagnóstico de un paciente HIV que hasta ese momento desconoce su estado de infección retroviral. Y más de alguna vez nos hemos pegado la sorpresa de una neumocistosis en un paciente con una neumonía grave adquirida en la comunidad, que lógicamente tenía un recuento de CD4 extremadamente bajo. El mayor de 65 años debe ser estudiado con el laboratorio básico, más allá de la radiografía. Siempre considerar el HIV aún en tercera edad. También hemos tenido bastantes sorpresas al respecto. Y en un escenario, obviamente, de mayor complejidad, por supuesto que el estudio de las secreciones respiratorias, en el que vamos a internar,
obviamente, el estudio de las secreciones, los hemocultivos, que siempre es parte de cualquier ingreso hospitalario, y el laboratorio, más allá del frente y perfil del PAR radiológico. En mayor complejidad, también le podremos aportar a ese paciente el estudio de los gases, la oximetría, las serologías, pensando obviamente en gérmenes que por ahí no son los habituales y que solamente con serologías, como es clamidia neumonía, clamidia citasi, como es el mismo hantavirus o micoplasma, puede llegar a necesitar. Son obviamente microorganismos, más allá de los virus, que deben ser entonces evaluados a partir de los estudios serológicos. Al que va a ingresar en terapia, a todo lo anterior, obviamente le agregaremos el panel de virus respiratorios, especialmente en época invernal. Este panel de virus respiratorios en pediatría cobra muchísimo valor, como es la búsqueda justamente de los antígenos de virus como influenza, parainfluenza, metaneumovirus, sincicial respiratorio, adenovirus, HIV y gasometría. Y por supuesto también considerar eventualmente la fibrobroncoscopía, el lavado broncoalveolar, si uno tiene alguna sospecha ante una no respuesta a un tratamiento empírico inicial, por ejemplo, la sospecha de neumocistis, que sabemos que el diagnóstico se hace a través del lavado bronquioalveolar. Obviamente, el esputo en un paciente que no fue tratado previamente con antibióticos no siempre nos puede llegar a dar el resultado, pero obviamente uno lo solicita particularmente ante la sospecha de tuberculosis, que sabemos que es el método ideal, por lo menos en un escenario de guardia, para eventualmente descartar o confirmar la presencia de una tuberculosis en etapa de infectividad, para aislar al paciente, para tratarlo y obviamente ya solicitar el catastro familiar. Ahora, hemocultivos de rutina en lo ambulatorio justamente no está en absoluto recomendado, sí en la internación, pero el resultado de los hemocultivos también realmente son muy bajos en cuanto a la positividad, específicamente si ya el paciente recibió previamente antibióticos, en los cuales ya vamos a reducir aún más la positividad de estos hemocultivos. El cultivo de líquido pleural va a ser obviamente necesario en aquellos casos en los cuales exista derrame, en los cuales siempre debemos obviamente realizar la toracocentesis para el examen directo, el citoquímico, el cultivo, porque justamente una de las posibilidades asociadas a una mala evolución de estos pacientes está justamente relacionado con la posibilidad de irnos hacia un empiema. Por lo tanto, es fundamental esto en cuanto a que siempre todo tipo de derrame, que muchas veces no solamente desde el punto de vista radiológico, sino también con la ayuda de la ecopleura, nos puede llegar a ayudar en cuanto a la posibilidad, obviamente, de saber el tamaño, la distribución y obviamente la ayuda que la ecografía nos da en función, obviamente, de la localización de ese derrame. Por supuesto, ese derrame, más allá de ser punzado, debe ser drenado cuando estamos con un pH ácido, cuando estamos obviamente con un nivel de glucosa bajo, cuando es francamente purulento, cuando encontramos gérmenes en el directo y por supuesto cuando ya toma más de medio hemitórax o tiene obviamente una localización así muy puntual, muy regional, que es el derrame loculado. Entonces, el cultivo obviamente no tiene mucha sensibilidad, pero sí especificidad. El germen que encontremos ahí realmente puede ser el que directamente asociemos con lo que le produce a ese paciente esa reacción o esa respuesta inflamatoria a nivel pleural. El lavado bronquioalveolar particularmente va a estar por lo menos recomendado en aquellos casos graves, en los que hay fracaso terapéutico, en los que hay sospecha de obstrucción bronquial y particularmente
en el caso en el cual uno sospecha la posibilidad de estar en presencia de neumocistis, que sabemos que en los pacientes HIV es obviamente totalmente marcador ya de la etapa de SIDA, y muchos pacientes llegan a esta etapa sin haber tenido por ahí previamente condiciones que hayan justificado la consulta previa para diagnosticar por ahí meses o años antes la infección por HIV. La aspiración por punción transtorácica obviamente es un método con muchas eventualidades, por lo cual no está recomendado, pero puede estar obviamente limitado a pacientes muy específicos con enfermedades obviamente de suma gravedad o infiltrados focales. ¿En qué casos obviamente vamos a hacer los estudios serológicos? En aquellos casos en los cuales los exámenes directos no nos van a ayudar. Y obviamente ahí entran en juego los virus, entran en juego clamidia, micoplasma, riquecias. Por lo tanto, legionela misma, que obviamente tenemos muy poco en el país, Hanta sí que tenemos un poco más. Esto obviamente depende de los estudios serológicos. Obviamente si se pudiera combinar con la reacción en cadena de la polimerasa, obviamente nos va a dar una idea etiológica de ese cuadro mucho más certera. A esto, obviamente, vamos a llegar en función también de los antecedentes epidemiológicos del paciente. Esto también es fundamental en este contexto siempre tenerlo presente. Hantavirus con sus regiones, la citacosis con la adquisición de alguna cotorrita previamente, la misma neumonía grave o la hemorragia pulmonar por leptospira en individuos que se metieron en aguas que obviamente están contaminadas, y así, obviamente, los estudios epidemiológicos ayudan conjuntamente con la clínica del paciente a sospechar al causal o al agente etiológico de ese cuadro respiratorio. El antígeno urinario se utiliza mucho, obviamente, para el neumococo. Obviamente se puede utilizar para la legionela neumófila, pero para el Streptococcus pneumoniae, aún después de 3-4 días de haber iniciado el tratamiento empírico con antibióticos, ese antígeno urinario para el neumococo sigue siendo positivo. Y esto entonces va a ser importante en este contexto tenerlo siempre en cuenta, porque es un método de diagnóstico muy concreto que nos permite entonces saber que el neumococo es el responsable de ese cuadro respiratorio. Obviamente el panel de virus respiratorios, particularmente en niños, en inmunosuprimidos, obviamente en un criterio epidemiológico cuando hay situaciones de brote. Obviamente ya con COVID sabemos bastante de todo lo que significa la PCR en cuanto al diagnóstico, obviamente, de la infección por SARS-CoV-2, pero también tener en cuenta que más allá del momento pandémico, hay presencia de otros agentes, particularmente los bacterianos. Por lo tanto, también diferenciar la neumonía viral de la infección bacteriana puede estar de alguna manera ayudado por una radiografía, obviamente por la presencia de infiltrados intersticiales, que son típicos cuando están irregularmente distribuidos de neumonías virales, y a veces, obviamente, cuando hay condensación, uno orienta mucho más a la infección bacteriana. Pero no siempre esto es tan concreto en cuanto a poder diferenciar, a veces se suman distintas imágenes y más que aclarar pueden llegar a confundir. Por supuesto que aún en cualquier escenario, por más limitado que sea, ante una clínica sospechosa de una neumonía, es indispensable entonces solicitar la radiografía de tórax, la cual es un elemento obligatorio justamente para el diagnóstico entonces específico del compromiso entonces respiratorio de estos pacientes. En este contexto, por supuesto, siempre es importante que uno sepa que la resolución clínica antecede a la radiológica. La radiológica a veces tarda 20 o 30 días y a veces puede quedar alguna secuela. Con el COVID obviamente lo estamos viendo. Por lo tanto, el paciente
rápidamente puede mejorar cuando responde adecuadamente, en el caso de una neumonía bacteriana, al antibiótico que empíricamente se le indicó, pero esperar la resolución radiológica rápidamente, esto no siempre es fácil y además hay que tener paciencia. Tampoco vamos a pedir una placa todos los días al paciente para ver su evolución. La tomografía hoy en día sí se está realizando, por supuesto, porque nos brinda mucho más imágenes. Siempre hoy en día la tomografía nos va a dar una cantidad de imágenes que son de alguna manera compatibles incluso con lo que es COVID, pero en el escenario, obviamente, en el cual disponemos de esta infraestructura. Puede ser y es de alguna manera útil en casos de duda, en individuos que tienen una radiografía normal o inespecífica, pero neutropénicos, en pacientes HIV. ¿Por qué? Porque obviamente una tomografía nos brinda mucho más imágenes que los que nos puede dar cualquier radiografía simple de tórax. Por supuesto, una neumonía típica es, en general, la que se inicia en forma brusca, con fiebre muy elevada, a veces hay una reactivación del herpes, con tos, con esputo purulento, con dolor, obviamente de esa puntada de costado, que rápidamente da lugar, justamente cuando se establece el derrame, a la ausencia de ese dolor, con un patrón segmentario, con un derrame pleural a veces unilateral, y obviamente los gérmenes más habitualmente relacionados con esto van a incluir al neumococo, a Haemophilus, al streptococo y a los mismos estafilococos, especialmente meticilino resistentes. Lo atípico no siempre comienza en forma tan aguda, la tos puede ser seca, puede haber un componente de tipo broncoobstructivo, dolor pleurotorácico no siempre presente. A veces, en el caso de micoplasma, sintomatología extrapulmonar, especialmente vascularitis, y los agentes virales, obviamente, van a incluir a todos los que comentamos antes, particularmente influenza, obviamente COVID va a entrar en todas las estadísticas, y dentro de lo bacteriano, importante porque son bacterias y por lo tanto susceptibles a determinado tipo de antibióticos, micoplasma, clamidophila citasi, clamidia pneumoniae, legionela, coxiella burnetii, etc. Ojo con los ancianos que, igual que las infecciones urinarias, pueden tener una clínica alterada. Y ahí no siempre la fiebre está presente, la tos no siempre es motivo, obviamente, de consulta, no siempre hay leucocitosis, puede haber alteraciones neurocognitivas, pérdida de apetito, aumento de las caídas. Esto entonces es fundamental considerar al anciano con la posibilidad de una neumonía, en la cual obviamente no siempre la clínica va a ser la que estuvimos comentando. Ahora, encontrar el agente etiológico, sabemos que aún en las mejores series no siempre es fácil. Y por lo tanto, estos pacientes, aún internados y sometidos a distintas pruebas que incluyen obviamente lavados broncoalveolares, punciones, estudios obviamente mucho más invasivos, en pocas ocasiones superan el 50% en cuanto al hallazgo del agente responsable. Lautaro de Bedia es uno de los jefes de la terapia de nuestro hospital y fíjense que la estadística de una de las salas de asistencia respiratoria tampoco llega al 50% en los pacientes internados. Ahora, cuando encontramos al agente, en lo ambulatorio predomina claramente el neumococo, pero seguido de cerca de Mycoplasma pneumoniae, agente etiológico muy frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Los virus respiratorios, clamidia pneumoniae, Haemophilus. En los internados, la mitad no tienen diagnóstico. Cuando encontramos diagnóstico es el neumococo, aún en áreas de terapia intensiva, seguido por Haemophilus, las clamidias y micoplasma. Estamos hablando de internados, incluso de terapia intensiva. Por supuesto que si esto lo tomamos en forma global, tenemos más de un 40% sin diagnóstico. El neumococo es el que predomina, el estafilococo, Haemophilus, Pseudomonas, Escherichia, es decir, todo lo que hace entonces a los agentes bacterianos con el neumococo a la cabeza.
Entonces, sin diagnóstico, una de las salas del hospital, una gran mayoría de pacientes. Por supuesto que en los pacientes añosos de más de 65 años o residentes en geriátricos vamos a tener una mayor incidencia de este tipo de cuadros. Esto es importante tenerlo entonces bien en cuenta. Por lo tanto, esto va a ser importante considerar. Espere que estoy buscando esto porque estaba mal acá. Mayor de 65 años. Entonces, los síntomas pueden ser leves, retraso en el diagnóstico. En las neumonías graves, el neumococo, pseudomonas en los que tienen EPOC previo o alguna alteración del aparato mucociliar. Pseudomonas, obviamente, está dentro de los principales agentes a considerar en estos casos. En las embarazadas esto es obviamente mucho más frecuente y más grave. Y por supuesto, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, recordar que las pseudomonas, Acinetobacter, es decir, los gram negativos no fermentadores están dentro de los que obviamente uno tiene que considerar. Los pacientes HIV, ya hablamos de lo respiratorio en pacientes HIV, entonces tener en cuenta que obviamente la evolución va a ser mucho más tórpida, el diagnóstico va a estar a veces más tardíamente relacionado, la clínica no siempre va a ser tan clara y en este contexto va a ser más grave, por supuesto, aquel paciente que tenga un valor de CD4 que está por debajo de los 200. Esto es importante tenerlo siempre también muy, muy en cuenta. Radiológicamente, bueno, esto sería lo ideal como diagnóstico, ¿no? Un síndrome de condensación clínico, una radiografía con el síndrome de condensación, bien del neumococo. Por supuesto que una imagen tomográfica me va a aportar mucho más imágenes y, lógicamente, esto va a ser prevenible, como vamos a ver después, a través de las vacunas, como vimos en su momento. Por supuesto que una neumonía grave neumocócica va a tener una evolución desde el punto de vista radiológico bastante tórpida. Hemófilus influenza va a tener una presentación similar. Esto en pediatría hoy en día lo vemos muy poco gracias a la vacuna conjugada que previene este tipo de enfermedad invasiva. Pseudomonas en los que tienen obviamente algún grado de inmunocompromiso, pero afección de tipo anátomo-funcional respiratoria, como la fibroquística, bronquiectasias, EPOC, y por supuesto, estos pacientes pueden evolucionar muy mal, lo cual hace a que requieran la entrada o el ingreso en una terapia y obviamente sean de alguna manera sometidos a la asistencia respiratoria. Estas neumonías son extremadamente graves y además ofrecen la dificultad en cuanto al mejor esquema antimicrobiano para, obviamente, un abordaje terapéutico que sea el más adecuado. El estáfilo hoy en día nos preocupa y mucho, por un lado, porque viene después de la gripe. Todo lo que es viral altera el aparato mucociliar y predispone, obviamente, a la sobreinfección bacteriana, entre ellas, obviamente, la presencia del estáfilo, pero también esto relacionado en pacientes que presentan endocarditis derecha, así como también en el caso de lesiones de piel que terminan obviamente esa forunculosis, por ejemplo, diseminándose por vía hematógena e impactando a nivel respiratorio con un cuadro de bronconeumonía extremadamente severo. Y esto justamente a lo que hace al estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad como un patógeno emergente, el cual está hoy en día siendo cada vez más frecuentemente y en personas jóvenes notificado. Entonces, siempre buscar el foco cutáneo, hay un compromiso bilateral, el pronóstico es malo, hay un distrés respiratorio, hay gran compromiso pulmonar y, por supuesto, ante la sospecha de este tipo de cuadro de distrés respiratorio grave en pacientes con alguna lesión cutánea previa y que lógicamente tiene esta necesidad de terapia intensiva, tratamiento vancomicina, clindamicina, trimetoprima sulfa o alguno de los nuevos antimicrobianos
con indicación antiestafilocócica, como puede ser linezolid, tigecyclina, daptomicina, entre los que más habitualmente hoy en día se indican. Klebsiella pneumoniae, grupo KES, Klebsiella enterobacter serratia. Obviamente, estos pacientes tienen este tipo de agentes etiológicos en función de malformaciones anatómicas o secuelas de neumopatías previas. En el caso del patrón intersticial, obviamente, el espacio alveolar suele estar conservado. Acá vamos a tener, obviamente, muchas veces distrés respiratorio. Vamos a tener un material que puede ser proteináceo. Y ahí, por supuesto, el antecedente epidemiológico cobra, obviamente, bastante valor. En el caso de la citacosis, el antecedente, obviamente, de la compra o el contacto con algún citacidio del tipo de las cotorras. A veces, obviamente, con hepatoesplenomegalia que acompaña a estos pacientes. Esto es importante porque han habido notificación de algunos brotes de citacosis en los últimos tiempos. La clamidia pneumoniae, otro agente dentro de la especie de las clamidias que da un patrón de tipo intersticial. Micoplasma, muy habitual en personas jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes. Puede muchas veces cursar en forma oligosintomática. Y es importante, obviamente, su sospecha por la indicación antibiótica, obviamente, que micoplasma requiere, porque micoplasma, clamidia, rickettsia no tienen pared, por lo tanto son resistentes naturales a los beta-lactámicos. A veces hay patrón mixto, alveolar e intersticial. La leptospirosis da una neumonía grave o el pulmón hemorrágico, que ya vimos en su momento, extremadamente grave. Y esto, obviamente, tiene a veces un desenlace fatal por la gravedad justamente de este tipo de cuadros. La legionela, hay obviamente muy pocos casos reportados en nuestro continente, pero sí en Norteamérica. Legionela neumófila, enfermedad de los legionarios, con infiltrado alveolar, mixto, bilateral, evoluciona en un cerca del 20% a un síndrome de distrés respiratorio. Por supuesto, hantavirus, recordando que el serotipo Andes es de contagio interhumano. La leptospirosis, como dije antes, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, tuberculosis, la neumonía por neumocistis, el mismo virus gripe. Todo esto hay que, obviamente, tenerlos en cuenta. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el tratamiento inicial siempre va a ser empírico. No vamos a tener el resultado ni siquiera de los estudios de las infecciones respiratorias, excepto que tengamos una baciloscopía positiva para tuberculosis. Por lo tanto, uno va a tener que siempre considerar la edad, el CURP, la saturación, el lugar donde voy a manejar a ese paciente y también tener en cuenta todo lo que es la estadística en cuanto a los agentes etiológicos más frecuentes. Por lo tanto, si a ese paciente yo lo voy a tratar en forma ambulatoria, el agente que más se asocia, obviamente, a una neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio, como vimos en la estadística, es Streptococcus pneumoniae, el cual sigue siendo altamente sensible en lo respiratorio, no así en lo meningoencefálico, como vimos en su momento, con la indicación de un beta-lactámico. Por lo tanto, será la amoxicilina la droga de elección en estos pacientes. A nivel local nuestro, en general no hay razones que justifiquen un cambio de las recomendaciones. Sí lo puede haber en otros países, incluidos los países de Norteamérica y Europa. Micoplasma, obviamente, en gente joven. Micoplasma, obviamente, sensible a macrólidos, a quinolonas. Hemophilus influenza, productor de beta-lactamasas, va eventualmente a requerir de la combinación de amoxi con un inhibidor de beta-lactamasas, como el clavulanato. La monoterapia con macrólido del tipo claritroacito no está recomendada debido a que en nuestro medio hay un alto índice de resistencia del neumococo justamente a los macrólidos, no así en otros países. El tratamiento antiviral o celtamivir en particular en aquellos pacientes que obviamente tienen criterios para ser
por lo menos pensados o sospechados de la presencia del virus influenza. Siempre recordemos que lo antiviral hay que darlo rápidamente. Por supuesto que el tratamiento hoy en día se trata de acortar, 7-10 días, no mucho más. La recomendación entonces para el manejo ambulatorio empírico de una neumonía adquirida en la comunidad, persona joven, un CURT de 0 o de 1, amoxicilina, en general las formas DUO, cada 12 horas en forma oral, y eventualmente la levo, que se puede dar una vez por día, o la moxifloxacina, y por supuesto el control 48-72 horas. A los que voy a internar, obviamente, alguna aminopenicilina como ampicilactam, una cefalosporina de tercera, que obviamente podrá o no sumarse un macrólido. Eventualmente, metalactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa macrólidos o una fluoroquinolona respiratoria. Obviamente, no es necesario hacerlo en forma sistemática, pero si hay epidemiología que así lo haga por lo menos hipotetizar, obviamente es lo que habitualmente se hace. Obviamente, para los gérmenes atípicos me tengo que manejar mucho con la epidemiología, pero también tener eventualmente en cuenta que los macrólidos pueden tener algún efecto inmunomodulador, por lo cual esto podría llegar a ser pensado, especialmente cuando no tengo una adecuada, por lo menos sospecha de que solamente sea un neumococo el agente etiológico de ese cuadro respiratorio. La cobertura de los estáfilos meticilinos resistentes, ahí pensando obviamente en banco, linezolid, trimetoprima sulfa, rifampicina, daptomicina, etcétera, en pacientes jóvenes con rápido inicio del cuadro respiratorio, con una evolución muy progresiva, rápida, que tengan antecedentes de una infección de piel o estructuras relacionadas, o eventualmente ya con algún estado de influenza viral previo o antibióticos previamente suministrados o adictos. Ahí obviamente la vancomicina, eventualmente la clindamicina también por su efecto inmunomodulador o el linezolid por sus efectos antitoxina son las combinaciones que habitualmente se indican en forma empírica. Anaerobios, recuperar de lo respiratorio es muy difícil, pero claro, cuando hay fetidez, cuando hay obviamente sospecha de algún acceso, siempre los anaerobios van a estar cerca o deben ser considerados, y en ese contexto obviamente ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico son los que empíricamente uno puede llegar a indicar en estos casos. En los que deben ser internados en terapia, por supuesto, la combinación de fármacos es de alguna manera necesaria, fundamentalmente hay pensar en macrólidos, en quinolonas, pero obviamente para expandir el espectro antimicrobiano. No vamos en un paciente en terapia, obviamente, a hacer monoterapia de antibióticos, sino que la combinación debe ser lo que más idealmente uno debe por lo menos plantear. Obviamente, en neumonías adquiridas en la comunidad, en pacientes sin lesiones pulmonares previas, la incidencia de pseudomonas es relativamente baja. No así en los que ya tienen algún tipo de compromiso anatómico a nivel respiratorio previo, como bronquiectasia, EPOC, el uso de corticoides. Todo esto obviamente hace a que tengamos que pensar en alguno de los fármacos justamente que cubra a las pseudomonas, como puede ser dentro de los beta-lactámicos, piperacilina tazobactama, o una cefalosporina de cuarta como cefepime, o algún carbapenem como meropenem o imipenem. A esto en general se le puede agregar una fluoroquinolona como levo o ciprofloxacina y eventualmente incluso algún macrólido como puede ser la claritromicina. Los que no tengan riesgo, obviamente, ampicilactam o ceftriaxona es lo que se indica asociado a un macrólido o a una quinolona respiratoria. Pero obviamente esto también va a estar influido de alguna manera por la experiencia de esa terapia intensiva, pensando también en los gérmenes intrahospitalarios que eventualmente también
trae la problemática en estos pacientes. Tiempo promedio de tratamiento según todas las normas, 7 a 10 días. Obviamente se puede prolongar en aquellos casos de pacientes que requieren una internación en terapia intensiva o en aquellos que tengan alguna complicación por gérmenes como las pseudomonas o el mismo estafilococo. Cuando obviamente indico la terapia oral en aquel individuo que lógicamente haya tenido que ser internado, que logre la estabilidad clínica, en la cual obviamente esa mejoría clínica, recuerden, siempre va a ser previa a la resolución o a lo que es la evolución radiológica. ¿Tenemos algunos parámetros que nos pueden ayudar? Sí. Cuando bajan los leucocitos, los neutrófilos, cuando obviamente baja la eritrosedimentación, cuando disminuye cuantitativamente la proteína C reactiva. Eso obviamente son marcadores junto con la clínica de una buena evolución por parte de ese paciente. La mortalidad general de las neumonías, y 15%, 20%, esto depende obviamente de cada centro, de cada lugar, pero tener en cuenta que lógicamente en la internación o en la terapia, estos porcentajes de mortalidad obviamente van a ser bastante superiores. ¿Y qué complicaciones pueden tener estos casos? Obviamente bacteremia, shock séptico, sobreinfección, síndrome de dificultad respiratoria, insuficiencia renal o empiema. Estas son las complicaciones más habituales que uno puede entonces encontrar en pacientes con una neumonía aguda. Ahora, ¿en qué casos obviamente habrá una no respuesta adecuada? Por supuesto que si estamos tratando como una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana y es una tuberculosis o una rickettsiosis o una micobacteria atípica o una micosis o hantavirus, la cosa obviamente con los tratamientos habituales no va a ser obviamente la adecuada. También pensar que puede haber algún tromboembolismo pulmonar séptico que puede confundir con una neumonía de comienzo agudo, en pacientes obviamente con endocarditis derecha, en empiemas, en causas obviamente subagudas de lenta progresión que no responden. Y claro, busquemos causas no infecciosas, como puede ser una neumonía lúpica, una sarcoidosis, un linfoma, vasculitis, o en aquellos pacientes que tengan obviamente algún tipo de anomalía anatómica. ¿Cómo prevengo todo esto? Obviamente no tengo prevención para todos los agentes, pero sí fundamental, obligatorio, como dijimos en su momento, la vacuna antineumocócica, 2, 4, 12 meses conjugada en los chicos, 65 años conjugada, 66 la polisacárida en forma obligatoria, obviamente en los adultos, y más allá de estas edades, por supuesto, a aquel individuo que tenga algún factor de riesgo, tanto de inmunodepresión a nivel respiratorio como a nivel sistémico, la vacuna antineumocócica, igual que la antigripal, que debe ser reiterada todos los años, es obligatorio. Obviamente, en aquel individuo que tenga adicciones tabáquicas, los programas de cesación tabáquicas deben ser rápidamente, por lo menos, indicados o sugeridos para lograr, obviamente, disminuir uno de los factores principales de riesgo en cuanto a la adquisición, particularmente en los que tienen EPOC, en los cuales las reagudizaciones justamente tienen mucho que ver con ese mal manejo de la respuesta inflamatoria que el tabaco lamentablemente genera. Las vacunas, obviamente, neumocócicas de 23 serotipos, que sabemos que no son efectivas en menores de 2 años de vida y que sí lo van a hacer, por supuesto, las conjugadas en este momento de 13 serotipos. Hay una incluso que combina 10 serotipos del neumo con Haemophilus influenzae, pero de todas maneras es la antineumocócica conjugada de 13 serotipos la más efectiva ya a partir de los 2 meses de vida y fundamentalmente porque genera una respuesta de tipo T dependiente con un alto tiempo de inmunidad, cosa que obviamente las polisacáridas no siempre brindan. Desde el punto de vista de la introducción de las vacunas
conjugadas, primero fue la de 7 serotipos, actualmente la de 13, se ha visto una reducción notable de la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva, particularmente en los chiquitos, y esto obviamente es lo que logró una reducción global justamente de las enfermedades neumocócicas invasivas superior a un 75%. Por lo tanto, el tema de neumonías no deja de ser un tema relativamente frecuente, común, fácil de abordar si uno tiene siempre el concepto de saber cómo vamos a manejar o cómo vamos de alguna manera, por lo menos diagnosticar el cuadro, cosa que es fácil, la radiografía nos ayuda mucho, la tomografía nos ayuda mucho más, pero fundamentalmente tener un índice como el CURP más la sautometría para determinar el manejo ambulatorio, internación o terapia, y en función de eso, en lo ambulatorio no hay mucho en cuanto a antibióticos a elegir, sí lo hay mucho más en internación y aún más en terapia intensiva, pero desde el punto de vista práctico, siempre es importante saber en qué momento ese paciente que llega a la consulta debe ser adecuadamente evaluado y fundamentalmente la indicación empírica en cuanto a lo que es el tratamiento antibiótico inicial, y a partir de ahí, obviamente, siempre la visita de control, el control debe ser indicado para cualquiera de estas enfermedades de manejo ambulatorio dentro de las 48, 72 horas, obviamente dando las pautas de alarma para una consulta, obviamente, inmediata para modificar cualquier criterio en cuanto al manejo, al lugar y obviamente al tratamiento que ese paciente, por supuesto, puede llegar a merecer. Bueno, ¿alguna pregunta? Otra en el buche, claro, tranquilo y por la sombra. Bueno. O sea que hay silencio. Por lo menos vamos a... Galante Solana. Martínez Sofía. Militao Sabino. Militao Sabino. Spajic Tabata. Román Ignacio. Acá estoy. ¿Quién sos qué? ¿Quién sos? A mí, Spajic Tabata. Bueno, buen día. Comenzaste la cursada. Román Ignacio. De Sousa Cavalcante Marión. Cardoso Silvia. Presente, Doc. Ortiz María Belén. Bueno, sigo esperando a los que nunca aparecieron. Avísenle si los conocen, que si no aparecen hasta mientras los voy llamando, doy por sentado que no cursaron la materia en esta rotación. Por lo menos alguna vez, alguno debería aparecer. Así que bueno, ¿alguna pregunta? No, Doc. Todo tranqui, entonces, bueno. Mañana, si no me equivoco, creo que nos toca, a ver, que nos toca, cronograma clase de septiembre.
Infección urinaria, faringitis. Mañana tenemos todos los distintos diagnósticos diferenciales, como 20 causas de anginas, incluida difteria. Y el viernes damos coqueluche. Bueno, muy bien. Bueno, ¿tienen algún examen o algo esta semana? No, Doc. Yo sí. Yo tengo 2 finales el viernes. Bueno, éxitos. Dentro de 2 viernes van a tener final de esta. Sí, lo sé. También, algo, sí, ya. Sigamos participando. ¿Quién es Sol? A ver, Sol, acá me manda Sofía, ¿será? Solana creo que es, Solana Galante. ¿Será Solana? A ver. Vamos a preguntar. Sí, es Solana Galante. Bueno. Me imagino todo lo que deben saber de esto. Profe, una consulta. ¿Las próximas clases a qué hora es? Y depende, en principio a las 11. Mañana va a ser a las 11 y el viernes probablemente a las 12. Listo, gracias. Así ya más o menos se pueden ubicar en tiempo y espacio. Sí, siempre lo vamos a tratar de hacer en horas de la mañana, obviamente. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. La saturación que usan, a ver, el criterio de internación sería 90 o 92. No, y depende del estado clínico del paciente y obviamente el CURP. Claro. Y eso no. Claro, O sea, eso más el CURP. Bueno. Eso y el CURP, pues no es lo mismo una persona de 70 años que uno de 25. Porque ahí ya con el 70 años ya tenés el CURP de 1 de entrada, porque es mayor de 65 años, que es un punto. Si además está confundido, tiene una frecuencia respiratoria de 25, tiene, obviamente está hipotenso, aunque se te sature a 95, lo tenés que internar. Sí, sí. Y si el paciente tiene un CURP bajo, pero tiene una saturometría debajo de 90, también lo internás. Dale. Entonces, por eso es todo complementario, pero lo importante es anotarlo en la historia clínica, porque si después te viene la familia, 2 días después, que el paciente hay que internarlo en terapia, y te dice, ¿por qué usted no lo internó 2 días antes? Y vamos a tener problemitas. Y eso a veces pasa. Vamos. Me fui el fin del norte. Mirá vos qué suerte que tiene. Listo. Bueno. Así que bueno, chicos, mañana a las 11. ¿Estamos? No creo que haya ningún problema. A lo sumo, si hay algún problema, les aviso, pero nada dramático. Así que seguimos dándole para adelante, que ya falta menos. Ya nos faltan 2 semanitas nomás. Gracias, doctor. Listo. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Hasta luego. Seguimos por Gracias, el Doc. WhatsApp. Dale. Dale. Suerte.